a la vez que ellos se regeneran, se sintetiza ATP. Y por eso decimos que se obtiene dióxido de carbono, agua y ATP como productos finales de la degradación de la glucosa. Este proceso que vamos a ver hoy se llama cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa. Vamos a ver entonces cómo estos potenciales de transferencia de electrones de los cofactores NAD y FAT reducidos se convierten en potencial de transferencia de fosfato al ATP. La medida del potencial de transferencia del fosfato, vimos ya en la primera clase, que está dada por la variación de energía libre, de la hidrólisis del ATP. Se llama delta G sobre 0. Mientras que la medida del potencial de transferencia de electrones está dado por el potencial redox. Estos potencial redox se encuentran en tablas, son valores que ya están puestos, y en las tablas justamente se ve todo de un lado está oxidado y todo del otro lado está lo reducido. Y cada uno va a tener su potencial redox con una carga o positiva o una carga negativa. Ahora, un potencial redox negativo significa que la sustancia tiene una afinidad más baja por los electrones que el hidrógeno, que se toma como referencia y que tiene un potencial redox cero. El hidrógeno tiene un potencial redox cero. Entonces, el que tiene una afinidad más baja por los electrones va a tener un valor negativo. Mientras que un potencial redox positivo implica que la sustancia tiene una afinidad por los electrones mayor que el hidrógeno tomado como referencia y tiene valor cero. ¿Sí? Entonces acá vemos que las sustancias que van a estar implicadas en la reacción neta, y acá tenemos los valores del potencial redox con sus cargas, o positivas o negativas. Y aquí vemos que la reacción neta, ¿cuál va a ser? El oxígeno, en todo este proceso que vamos a explicar, va a ser el último aceptor de electrones. ¿Sí? Él es aceptor. Tiene afinidad, por eso su potencial redox es positivo. Y acepta los electrones que le van a ceder, le van a entregar los cofactores NAD reducidos y FAT reducidos. Entonces, como ellos entregan, tienen una afinidad menor, tienen un potencial redox negativo. Entonces, cuando se hace la diferencia de potencial redox de esta reacción neta entre las dos semireacciones, es este valor positivo. Y este valor positivo, la diferencia de potencial redox, lo vamos a utilizar para hacer esa relación justamente de la medida del potencial de transferencia del grupo fosfato con la medida de potencial de transferencia de electrones. A través de esta ecuación que ya la vimos. En donde N es el número de electrones implicados en la reacción, que en este caso son 2, ¿no es cierto? NAD reducido y FAT reducido, ceden siempre 2 electrones y 2 protones. F es una constante que ya tiene un valor dado y la diferencia de potencial redox que nos dio en la reacción neta es este valor positivo. Como la reacción es negativa, fíjense, ¿qué obtenemos acá?
Es una reacción con un valor negativo, un valor alto. ¿Cómo decimos que es esta reacción? A ver el grupo, alguien que me conteste. Exergónica. Muy bien, es altamente exergónica, ¿no es cierto? Con gran liberación de energía. ¿Mm? Muy bien. ¿Seguimos? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, y acá pasamos directamente ahora a aplicar esto que estamos hablando, ¿no es cierto? En esta cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa, que justamente el término es los dos procesos que implica esto, que es la oxidación de los cofactores para regenerarlos, porque de reducidos, cuando ceden sus protones y electrones, se regenera y pasan a estar oxidados. ¿Sí? Se oxida. Y la fosforilación para la obtención de ATP, síntesis de ATP. Fosforilación y síntesis de ATP. Por eso se dice que son procesos acoplados. No puede pasar uno si no pasa el otro, ¿sí? Porque se tienen que regenerar los cofactores para que haya esta fosforilación y síntesis de ATP. Este acoplamiento tiene lugar gracias a una teoría quimiosmótica que se llama de Peter Mitchell, que descubrió que este acoplamiento se da gracias al bombeo de protones al espacio intermembrana que produce una fuerza protomotriz que hace que muchos de los protones vuelvan a ingresar a la matriz mitocondrial y ahí se sintetiza ATP. Entonces, vamos a mirar primero acá las partes que acá están puestas, pero para esto que está acá sería el citoplasma. Estamos afuera, ¿sí? Es como que esto fuera toda la célula, este es el citoplasma, y acá vamos a hablar de la mitocondria, que tiene su membrana externa, la membrana interna, que son crestas, por eso tiene esta forma, el espacio intermembrana es el espacio entre la membrana externa y la membrana interna, y la matriz mitocondrial. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en los libros generalmente van a escuchar que los protones se bombean hacia el lado citosólico de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, ustedes ya cuando rinden, me dicen, se va al citoplasma, directamente al citoplasma me mandan. ¿Entienden? Entonces, para no complicar, que es el lado citosólico de la membrana interna mitocondrial, vamos a hablar de espacio intermembrana. Es más fácil, ustedes se ubican mejor porque es el espacio entre las dos membranas, la externa y la interna, pero no pasa al citoplasma. ¿Quedó claro esto? Este gráfico les va a ayudar mucho para cuando se les pide la definición de la fosforilación oxidativa. En este gráfico tienen todo. Lo que tienen que ver bien es qué está situado, como siempre le digo, compartimentalicen, qué va en la matriz mitocondrial, qué está situado en la membrana interna mitocondrial, qué es lo que va en el espacio intermembrana, ¿entienden? No es poner, no sé, el oxígeno en el espacio intermembrana, en cualquier lado, no. Fíjense acá que está en la matriz mitocondrial el oxígeno, los sustratos están en la matriz mitocondrial, ¿sí? Los productos también, ATP, todo está en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué está mostrando acá este gráfico? Que cuando se regeneran los cofactores NAR reducido y FAT reducido, ceden sus electrones a complejos proteicos que están situados en la membrana interna mitocondrial. Estos electrones
electrones van pasando a través de estos complejos proteicos y llegan al último aceptor, que es el oxígeno, el cual cuando va tomando los electrones se transforma en un producto inocuo que es el agua. A medida que se produce ese pasaje de electrones hasta el oxígeno, se genera un bombeo de protones a través de esos complejos proteicos hacia el espacio intermembrana. Ese bombeo de protones va a generar un potencial positivo, una gran fuerza protonmotriz que impulsa que muchos de los protones vuelvan a ingresar a la matriz. Ingresan a través de un complejo también proteico, una ATP sintasa, esta es una bomba, y cuando ingresan a la matriz, fíjense que promueven la síntesis de ATP. Con esto ustedes explican toda esta gráfica y explican qué significa la fosforilación oxidativa, la definición. Y todo esto lo vamos a ir desglosando ahora. El complejo número 1, acá tienen, se llama NAD reducido coenzima Q reductasa. Se dice NADH coenzima Q reductasa para hacerlo más corto. El complejo 2, succinato coenzima Q reductasa. El complejo 3, bueno, acá tienen los nombres. Esto la palabra lo dice, es un complejo. Quiere decir que está formada por dos o más moléculas. Y fíjense que también tienen otras coenzima Q y citocromo C que están solas, porque estas son proteínas móviles, se dice. Andan por toda la membrana interna, mientras que estas forman parte de complejos. Entonces, vamos a ver acá. El complejo 1. Fíjense cómo comienza todo. El NAD reducido, ¿de dónde proviene el NAD reducido? Por ejemplo, a ver, ¿de dónde puede provenir? ¿Quién me comenta? ¿Dónde vimos NAD reducido que se tiene que regenerar? Acuérdense, acá estamos viendo que se va a regenerar. De la glucólisis puede ser, profe. Muy bien, pero acordate que el que está en la glucólisis queda en el citoplasma y está bien, hay uno que a través de la lanzadera sigue como NAD reducido. Eso es si hablamos de qué órgano. Otro que conteste, vamos, ayúdenle a la compañera, vamos. ¿Se acuerdan que la glucólisis se produce en el citoplasma? Entonces un NAD reducido no puede pasar, no puede atravesar y le cede a otras moléculas, dependiendo si hablábamos de corazón, el hígado o cerebro y músculo. En el hígado, el malato, profe. ¿Le cede a quién? Le cede a un NAD reducido, ¿no es cierto? Hígado y corazón le cede a un NAD que se reduce, NAD reducido, y ahí va la cadena de transporte electrónico. Muy bien. ¿Dónde más vimos NAD reducido? A medida que degradamos la glucosa. A ver, ¿dónde más? ¿Dónde se formó NAD reducido? En la descarboxilación del piruvato. Muy bien, descarboxilación oxidativa. ¿Dónde está situado ahí? ¿Dónde ya está la molécula de piruvato? Para que se lleve a cabo la descarboxilación oxidativa. En la mitocondria. En la mitocondria, muy bien. O sea, ese ya no tiene problema, ese ya está dentro de la mitocondria, le cede nomás los protones y electrones. ¿Y dónde más hay un montón de cofactores? En NAD reducido. Claro, en el ciclo de Krebs. Siempre hablando, por supuesto, del NAD reducido y NAD reducido.
Muy bien, entonces, este NAD reducido, después vamos a ver que en la oxidación de los ácidos grasos también se producen muchísimos NAD reducidos. Todos los cofactores NAD reducido y FAD reducido que vean en cualquier reacción, no solamente hidrato de carbono, van a regenerarse en este proceso. Por eso es muy importante, la cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa. ¿Está? Entonces, todos los NAD y FAD reducidos se regeneran acá. Ahora estamos nombrando los que ya vimos. ¿Sí? Entonces, los NAD reducidos le ceden a el complejo 1. Este complejo 1 está formado por flavin mononucleótido, se llama esto, FMN, flavin mononucleótido, que fíjense, está oxidado. Cuando toman los protones y los electrones, se reduce, pero esto va a ser justamente es una cadena. Es como que hacemos una fila y alguien me pasa una pelota y yo la tomo y le cedo al que sigue. Y el que sigue toma y le cede el que sigue. ¿Entienden? Hasta el último, que va a ser el oxígeno, que va a agarrar la pelota y se va a transformar en otra cosa. ¿Está? En el producto. En este sentido es lo que está oxidado cuando toma los electrones y protones, se reduce, le cede al otro que fíjense está oxidado, entonces este se reduce, el anterior como ya le cedió vuelve a su estado oxidado para agarrar el otro, el próximo no reducido, ¿entienden? Y va pasando. A ver, alguien me preguntó algo. Si van a preguntar algo, hablen nomás, porque si dejan mensaje, se me hace mucho el lío. ¿Alguien dijo algo? Yo sentí un pling. No, bueno, seguimos. Perdón. Pregunten nomás. Sí. Estamos, entonces, comienza NAD reducido, le cede al complejo 1 formado por flavin mononucleótido y un complejo hierro-azufre. Ellos, estos dos nomás forman parte del complejo 1. Este complejo hierro-azufre le cede después los dos electrones a la coenzima Q. Recuerden, la coenzima Q es móvil. Ella actúa sola. Y acá vemos que quien más comienza a ceder sus electrones y protones. El otro cofactor, FAD reducido. ¿Mm? Ven que en un sitio diferente. FAD reducido le va a ceder sus protones y electrones a la coenzima Q. FAD reducido, ¿dónde vimos entonces FAD reducido? FAD reducido ahora. También en la glucólisis, profe, pero en cerebro y músculo esquelético, ¿puede ser? Exactamente. Ahí toma, ¿no es cierto?, una enzima que tiene FAD como cofactor, entonces se transforma en FAD reducido. Y también lo vamos a ver en la oxidación de ácidos grasos, mucha producción de FAD reducido, y en cualquier otra reacción que ustedes vean que la enzima que tiene FAD se produce FAD reducido, va a venir a la cadena de transporte de electrones para regenerar. Pero fíjense que ingresa a nivel de la coenzima Q. Y acá tenemos otro, que es el complejo 2, que está formado por la succinato deshidrogenasa, que es una enzima que vimos en el ciclo de Krebs, en la etapa de succinato a fumarato, donde vimos que FAD se transforma en FAD reducido, y yo les dije que esta enzima estaba en la membrana interna mitocondrial, no sé si se acuerdan. ¿Por qué? Porque ella forma parte de este complejo 2. ¿Mm? Entonces, el FAD reducido en esta etapa le va a ceder directamente a este complejo hierro-azufre
y este lo introduce a través de la coenzima Q. O sea, todos los FAT reducidos van a ceder sus electrones y protones a la coenzima Q. Acá hay una gran diferencia, que estos electrones que provienen del ciclo de Krebs, por eso está bien escrito acá, y que ingresan a la coenzima Q a través del complejo 2, la energía que hay en este complejo, ¿sí? Vamos a ver que no va a ser no va a ser suficiente para bombear protones. Fíjense que todos estos tienen una flecha roja. Esto indica lo que viene acá. Esos son sitios bombeadores de protones hacia el espacio intermembrana. Que después se vio que esos sitios bombeadores de protones son considerados los sitios de formación de ATP, porque justamente ellos están dando protones para que después vuelvan a ingresar y se sintetice ATP. Fíjense que el complejo 2 no bombea, ¿ven? Acá también ven que no bombean protones porque no tiene la energía suficiente para ese bombeo de protones. Sí ingresan sus electrones y protones a través de la coenzima Q. Entonces, llegamos a la coenzima Q, que ella va a tomar los electrones de A1. Entonces, la coenzima Q, que se representa con la Q mayúscula, es una proteína, se llama ubiquinona también, por ubicuo, porque está en toda la membrana interna por todos lados. Por eso se ve que hay muchas en diferentes estados, ¿ven? Esto representa una coenzima Q oxidada. Cuando ella toma un electrón, fíjense acá, se transforma en semiquinona, y cuando toma el segundo electrón, se reduce totalmente, ¿sí? Que es la QH2, y en cualquiera de esos estados ella se encuentra a través de la membrana interna mitocondrial. Hay mucho. No forma parte del complejo y está entre el 2 y el 3. Entonces ella toma de A1 los electrones y se transforma en coenzima Q totalmente reducida. Y lo que va a hacer, dijimos, pasar la pelota. O sea, sí, ahora va a pasar los electrones al siguiente. El siguiente complejo, volvemos acá, está formado por proteína, un complejo proteína hierro azufre, por citocromo C1 y por citocromo B también. Cuando a partir del complejo 3 y todo esto, el C y el complejo 4, todos están formados por citocromos. Los citocromos tienen como grupo prostético al grupo hemo. Y el grupo hemo puede transportar de A1 los electrones. ¿Sí? Acá hay un problema, porque hasta ahora acá se pasaba de A2. Este complejo hierro azufre no tiene grupo hemo como grupo prostético, este complejo hierro azufre tampoco. Entonces ellos sí podían tomar de A2 y cederlo. Este también tomar los dos y cederlo. Pero desde la coenzima Q, así para acá, para adelante del complejo 3, el C y el 4, todos están formados por o citocromo o proteína hierro azufre que tiene como grupo prostético al grupo hemo. Y vuelvo a repetir, solo puede tomar de A1. Toma uno, le cede, toma uno, le cede, toma uno, mientras que antes venían de A2. ¿Mm?
¿Cómo lo soluciona? Esto es recontra complicado, pero bien sencillo les explico porque más que esto no hace falta que sepa. En la coenzima totalmente reducida le cede a la proteína hierro azufre un electrón, dijimos, que puede pasar de a uno. Y este le va a ceder a su vez al otro componente del complejo 3, que es el citocromo C1, y este le cede, sale del complejo y cede sus electrones al citocromo C, que es otra proteína móvil. Y este sigue para el cuarto. Este, que quedó como semiquinona, le cede el otro electrón al citocromo B. El citocromo B se reduce y le puede ceder a una ubiquinona que está totalmente oxidada, entonces se va a transformar en semiquinona, o le puede ceder a una semiquinona que va a reducirse totalmente y va a ser como esta, que va a empezar a pasar los electrones. ¿Entienden? Tiene diferentes opciones. La función del citocromo B se dice que es entretener a ese electrón para que éste se oxide y vuelva acá a tomar electrones. Esto es rápido, es dinámico, es todo el tiempo está pasando. No es que pasó un electrón y a la media hora le decía, no, todo el tiempo, uno. Entonces, este electrón que le entretuvo el B, ya está llegando la molécula a pasar el electrón al citocromo, a la proteína hierro azufre. Es algo rápido. ¿Sí? Entonces, de esta manera se arregla esto de que venían pasándose de a dos electrones para pasar de ahora en más de a un electrón. ¿Sí? Esto va a ser tanto para el NAD reducido como para FAD reducido, obviamente, porque ya estamos en el 3. ¿Sí? A partir de coenzima Q pasa esto de que pueden ir de a uno los electrones hasta los oxígeno. Entonces, el citocromo C, que es el otro móvil, le va a ceder a su vez a los formadores del complejo 4, que son citocromo con cobre, citocromo A, citocromo con cobre y A3. O sea, todos estos son citocromos. No se dan mucho problema porque es muy complejo el tema, pero lo importante es que sepan que desde aquí va todo un electrón hasta que llega al oxígeno, que es el último aceptor de los electrones. A medida que esto ocurre, entonces, que van pasando los electrones, se produce el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Entonces acá se va a producir una gran fuerza proton motriz, un potencial de membrana positivo, ¿no es cierto? Y fíjense que en el complejo 1 se bombea 4 protones, complejo 3 se bombea 4 y en el cuarto algunos libros dicen 2, otros dicen 4. No sean problema por eso. Antes los libros decían en el complejo 3 era 2 protones. Los últimos libros hablan de 4, 4 y 2. Otros hablan de 2 o 4. No está bien estudiado, así que no se preocupe si ven diferente en los libros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante saber que el complejo 1, el 3 y el 4 son los bombeadores de protones? Porque esos se consideran sitios de producción de ATP. Porque justamente los protones del espacio intermembrana son los que algunos van a volver a ingresar a la matriz y ahí se sintetiza ATP.
El complejo 2, vuelvo a repetir, no bombea protones porque su energía no es suficiente como para realizar esa acción. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a terminar con el pasaje de los electrones hacia el oxígeno, que es el último aceptor, ¿cierto? Y se necesitan 4 electrones, el oxígeno recibe 4 electrones para reducirse totalmente a 2 moléculas de agua, que es un producto inocuo. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Pero también se libera, digamos, en vez de estar esperando que lleguen los 4. Y se forma el anión superóxido. Este anión superóxido es un radical libre, es un producto dañino para el organismo, tóxico. Y fíjense que acá tienen en esta gráfica, que me encanta, nosotros estamos situados acá solamente, metabolismo. Puede ser a través de diferentes agentes, ¿ven? Y todo eso, radicales libres, llevan a lo que se llama un estrés oxidativo, que es cuando producen daño a las células y al ADN. Entonces nosotros estamos comentando ahora esta forma de producir radicales libres, que es a través del metabolismo. Entonces, este anión superóxido, por suerte, el organismo tiene como neutralizarlo, como eliminarlo. Y fíjense que hay 2 formas. Por protonación o unación, no se necesita enzimas, por eso se dice solo protonación. Entonces acá vemos que se formó el anión superóxido, que se protona, ¿sí? Y se forma un radical hidroperoxilo, que ojo, también es un radical libre, pero como se forma todo el tiempo, se unen 2 de ellos, 2 radicales hidroperoxilos, y fíjense que se libera algo inocuo, que es lo que usamos, que es el oxígeno. Y el otro producto es peróxido de hidrógeno, que es otro radical libre, pero ya vamos a ver que podemos eliminar. Usando enzimas protectoras, es la superóxido dismutasa, el anión superóxido se protona, pero como en una reacción enzimática, y forman los mismos productos. Oxígeno, que lo vamos a utilizar en el transporte de electrones, y el peróxido de hidrógeno. Entonces, estos productos todavía queremos eliminarlos porque siguen siendo radicales libres. El organismo cuenta también con enzimas protectoras que son catalasas y peroxidasas. Estas se encuentran en todas las células del organismo. Las catalasas tienen un grupo hemo como grupo prostético y lo que hace es, fíjense, que degrada en los 2 productos inocuos, agua y oxígeno. La diferencia con la peroxidasa es que la peroxidasa cataliza una reacción donde tiene que haber un agente reductor. El agente reductor, fíjense que incluso puede ser la misma agua. Y nuestro organismo es 80 y pico por ciento agua. Por eso hay que consumir suficiente cantidad de agua diaria, ¿no es cierto? O los citocromos C, las vitaminas C, vitamina E, todos son antioxidantes. ¿Por qué? Porque neutralizan estos radicales libres.
Y también se produce agua, producto inocuo, y se libera el agente reductor oxidado. Entonces, con esto terminamos lo que sería el pasaje de electrones, la formación de que se forma cuando el oxígeno, que es el último aceptor, toma o 4 electrones, que sería el agua, 2 moléculas de agua, y el ideal y el inocuo, pero también se forma esto de liberarse con un radical libre, con un electrón, perdón, y vimos cómo el organismo lo elimina por protonación o por enzimas protectoras, cómo ambos producen también otro radical libre que es el peróxido de hidrógeno. El organismo cuenta con enzimas protectoras catalasa y peroxidasa para eliminarlos totalmente, ¿sí? A productos inocuos. Vimos todo esto que sería el pasaje de los electrones a través de los complejos proteicos situados en la membrana interna mitocondrial hasta el oxígeno, el último aceptor. Y también hablamos que cuando pasa esto, a la vez que van pasando los electrones a través de los complejos proteicos, se bombean protones hacia el espacio intermembrana. Momento, voy a pegar un grito acá porque no le dieron de comer a mis perros. Listo, seguimos. Bueno, a medida entonces se bombean protones, generan una fuerza proton motriz que hace que muchos de ellos, fíjense que 3 necesitamos para que se sintetice un ATP. Estos protones que vuelven a ingresar a la matriz mitocondrial lo hacen a través de una proteína, de un complejo proteico llamado ATP sintasa. Entonces, vamos a conocer muy de manera sencilla nomás la ATP sintasa. Esto es lo que ocurre, en este caso estamos hablando, acá está el espacio intermembrana, cargado positivamente, de este lado la matriz mitocondrial. Entonces acá, a través del complejo ATP sintasa, pasan protones. Se necesitan 3 para que se sintetice un ATP. Esta ATP sintasa es un complejo proteico que tiene dos grandes partes, digamos. F0 es la que atraviesa toda la membrana y es a través de los cuales pasan los protones, y F1 es la región que cataliza la síntesis del ATP y es la que está mirando hacia la matriz mitocondrial. O sea, ella ya está en la matriz. Entonces, tanto F0 como F1 está formado por muchas cadenas polipeptídicas, ¿ven? Lo que está más estudiado es lo que conforma F1, porque es la que cataliza el ATP, y tiene 3 cadenas polipeptídicas alfa, 3 beta, una delta, una gamma, que es la compuerta que permite el paso de los hidrógenos, los protones, y épsilon. Se vio que todo ese trabajo de captar los sustratos y liberar el producto, que se lleva a cabo a través de las cadenas beta, ¿sí? Cuando pasan los protones, es bastante complicado. No les pido solamente lo que estoy comentando, ¿sí? Que a través de esta unidad del F1, esta región de la ATP sintasa,
está formada por estas 5 cadenas polipeptídicas diferentes, se cataliza la síntesis del ATP. ¿De dónde obtenemos el sustrato para sintetizar el ATP? Bueno, fíjense acá, el ADP va a venir del citoplasma. Citoplasma, membrana interna y, externa, y en el espacio intermembrana, cuando quiere pasar a la matriz, no puede. Siempre el problema acá más grande es el de la membrana interna. Necesita también una proteína transportadora, en este caso se llama translocasa, que permite el paso de ese ADP que viene del citoplasma hacia la matriz mitocondrial. Y la salida del ATP, que es el producto, hacia primero el espacio intermembrana y después el citoplasma. Recuerden que hemos visto que la síntesis se llevan aquí, lo vamos a ver, la síntesis se llevan a cabo en el citoplasma y las degradaciones en esta región, que es la matriz mitocondrial, la mitocondria, porque justamente por la presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a ver que necesitamos, para la síntesis, necesitamos ATP y por eso lo estamos enviando hacia el citoplasma. Una vez que ocupamos el ATP, se transforma en ADP o ANP, si se gasta mucha energía. En este caso estamos hablando del ADP, que va a ingresar a la matriz proveniente de citoplasma. ¿Sí? Profe, Sí. está por terminar el tiempo. Ah, gracias. Vamos y genero otra, ¿sí? Le envío al grupo. Ok. Chao, chao.